Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Docentes en Debate, el programa de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Fundación Miguelillo. Quien nos saluda en la conducción de este programa, Marcelo Bustamante. Estamos hasta las 8 de la noche, como todos los lunes, por Radio Universidad Tucumán, FM 94.7. Me acompaña también, como todos los lunes, José Luis Abraham. Buenas tardes, José Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes. Buenas tardes y feliz día, porque hoy es el Día del Locutor a nivel nacional, así que merecido el saludo. Muchísimas gracias. ¿Recibió regalos? No recibí regalos, recibí muchos saludos. Bueno, muchos afectos que estuvieron ahí. Suma igual, ¿no? No, todo suma. La presencia, que alguien le mande un mensaje, que lo llame por teléfono o que se llegue hasta la casa, es más que importante. Así Totalmente. que bueno, muy agradecido por Bien, todo. bien. Bueno, espero que termine el día de la mejor manera. Sí. Nos acompaña también en la operación técnica Edgar Huanco, a quien saludamos. Estamos, como decimos, hasta las 8 de la noche. Y para todos aquellos que quieran seguir de cerca las novedades de la ADIUNT, la actualidad de la docencia universitaria, pueden visitarnos en www.adiunt.org y también pueden enviarnos comentarios, sugerencias y mensajes por WhatsApp, al WhatsApp de la ADIUNT, que es el número 381-610-6870. 381-610-6870. Bueno, el día de hoy, ya 3 de julio, bueno, ya terminó los primeros 6 meses del año, el primer semestre ya se fue. Llegamos a un momento en el cual hay que hacer como un primer balance de lo que ha sido esta primera etapa del año. La docencia universitaria cierra este primer semestre con una paritaria que ha dejado mucho que hablar, mucha oposición y desde ya mucho ruido por la aceptación de una paritaria que está en cuotas y que va a terminar de pagarse la última recién en el mes de septiembre. Pero bueno, finalmente es el escenario que está planteado. La Conado Histórica ha firmado esta paritaria y se empieza a vislumbrar con la situación cada vez más grave y aguda en términos económicos y sobre todo en la antesala o vamos a decirlo, en el desarrollo de un proceso electoral. Bueno, siempre se evalúa si se corresponde iniciar o no, si qué medidas de acciones directas se van a tomar. Esto está en el aire, vamos a decirlo, no es algo muy en concreto, pero hay muchas asociaciones de base, agrupaciones, referentes y muchos docentes que han expresado esta voluntad de quizás no iniciar el segundo cuatrimestre. Bueno, desde ya es una medida muy fuerte y tendrá que evaluarse conforme pase este receso de invierno, que dicho sea de paso, por lo menos en el caso de Tucumán, empieza el lunes 10 hasta el 21 de julio, ¿no? Ya el lunes 24 se reanuda normalmente la actividad en la UNT. La ADIUNT, por caso, también entra, ¿no?, en este breve descanso, retomando la actividad normalmente en esa fecha. Lo mismo va a pasar con este programa. Nosotros nos vamos a reencontrar de acá a 2 semanas. Porque bueno, vamos a tomarnos también ese descanso, para que en realidad más que nada, más que un descanso, es como una toma de aire, ¿no? Uno como que se prepara para dar, ¿no?, enfrentar lo que es la segunda parte del año. Y bueno, desde ya muchísimas cosas para analizar y para ver, como decimos, teniendo en cuenta que estamos en el marco de un proceso electoral. En apenas 40 días, vamos a decir, se van a realizar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las denominadas PASO, una suerte de encuesta validada, ¿no?, públicamente por la gente que va a votar, define quiénes son los que van a participar de las elecciones generales que se van a realizar en el mes de octubre. Y bueno, desde ya hay mucha tela para cortar, porque cada vez que avanza el desarrollo justamente del calendario electoral, bueno, se van mostrando los distintos candidatos con declaraciones, con acciones, etcétera. Y ha sorprendido, ¿no?, se ha colado de alguna manera esta semana el tema de la universidad pública en boca de uno de los precandidatos. Hablamos de Patricia Bullrich, que lleva como precandidato a vicepresidente a Luis Petri.
de la provincia de Mendoza. Es, vamos a decir, la lista más de derecha que existe dentro del espectro ideológico de candidatos que están presentes en esta elección. Dio un dato equivocado, afirmó, la cuestión no pasa por el dato simplemente, por un dato erróneo, sostuvo que las universidades argentinas están vacías de alumnos argentinos porque casi la mitad de la matrícula la ocupan extranjeros. Sin embargo, bueno, desde el Ministerio de Educación de la Nación y distintos referentes del oficialismo nacional, bueno, salieron a contestarle, a decirle que los datos desde ya son equivocados, que la universidad goza de buena salud, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir esto es que en un cuadro de ajuste, en un cuadro electoral, esta oposición, estos dirigentes, buscan de alguna forma sembrar ¿cómo se diría? Tirar un pequeño chispazo a ver si prende fuego y si esto avanza. También, como decimos, el precandidato a vicepresidente de esta fórmula, Luis Petri, también hizo referencia a los extranjeros, pero no con el caso de la educación, sino con el caso de la salud, básicamente manifestando que hay que terminar con los tours sanitarios de los extranjeros que vienen a atenderse acá a nuestro país, un país que con todas las dificultades que tiene una universidad pública, una educación pública, un sistema público que desde ya hay que mejorar, y de eso también vamos a abordar en el programa del día de hoy, en todos sus aspectos. Nosotros lo hemos abordado acá innumerables veces con el estado en el cual se encuentran los edificios. Muchos no tienen acceso al agua, muchos están en muy estado de deterioro avanzado, ¿no? Que no solamente faltan obras, sino insumos. Y por otra parte, bueno, lo que decimos siempre en este programa, la cuestión salarial. Los docentes están mal pagados en todo el país, y particularmente el sistema universitario es uno de los más bajos del sistema educativo en general, ¿no? Entonces son deudas que naturalmente se tendrán que saldar, pero lo que es llamativo, y por eso lo mencionamos a esto acá, que en un cuadro de ajuste las distintas tendencias que se preparan para participar en un proceso electoral que lo va a llevar a la Casa Rosada y a integrar parte de lo que es la Cámara de Diputados, es que toman como blanco de esos ajustes a el sistema educativo y también al sistema sanitario. Entonces, a prestar atención a esto, porque desde ya es un tema que no queremos dejarlo pasar, y bueno, desde ya decir esto, ¿no? Todo lo que falta por progresar, porque indudablemente hay un discurso de derecha que sale a atacar al sistema público en función de que existiría una gran cantidad de extranjeros, lo cual no es cierto, decimos de nuevo. Y por otra parte, bueno, esto que tiene que ver con la salud, donde, bueno, cuando hay un cuadro de ajuste, los primeros afectados son los sectores de la salud y de la educación. Entonces, es un dato que hay que tener presente en este proceso electoral, y no lo queríamos dejar pasar en esta introducción de este programa de Docentes en Debate. Y hablando un poco quizás más de la realidad universitaria, el 1 de julio se cumplieron 8 años de la promulgación del convenio colectivo de trabajo para las universidades nacionales, para el caso de los docentes universitarios. Fue una promulgación de un trabajo de hace más de 25 años, donde la docencia universitaria constantemente fue luchando para conseguir que haya un convenio colectivo de trabajo que regule la actividad docente, que garantice estabilidad laboral y el respeto de los derechos docentes, donde está contemplado desde ya todo, ¿no? Lo que tiene que ver con la cuestión salarial a nivel nacional, que es un sistema unificado, lo que es la carrera docente, de que el ingreso a la universidad se haga por tanto el ingreso como la permanencia se hagan en concursos públicos de antecedentes y oposición, que se puedan contemplar las licencias por distintos tipos, una serie de cuestiones desde ya que tienen que ver con derechos que estaban de alguna manera, vamos a decir, pisoteados, no estaban respetados, no estaban garantizados, y que con este convenio colectivo de trabajo de alguna manera se empieza a firmar, ¿no?, esta defensa de estos derechos. Sin embargo,
Esto no queda acá, porque si hubo una lucha porque esto sea una realidad, porque efectivamente haya un convenio colectivo de trabajo para la docencia universitaria, también es una lucha hoy que, ya estando vigente este convenio hace 8 años, hablamos desde el año 2015, es una lucha para que se haga efectivo en las universidades, es una lucha para que las autoridades universitarias lo respeten, y es una lucha que este programa ha dado cuentas numerosas veces, de toda la lucha que se lleva adelante desde la ADIUM, en el seno del Consejo Superior, en las paritarias de nivel particular, y es una lucha que efectivamente se lo cumpla, y es una deuda pendiente de parte de la Universidad Nacional de Tucumán, que debe respetar los acuerdos paritarios, que se ha denunciado muchísimas veces en este espacio. No queríamos también dejar pasar la oportunidad para hablar de este tema, y si bien también anunciamos que el programa de hoy va a tener que ver mucho con el tema de la cuestión educativa, vamos a adentrarnos en 2 temas muy importantes que tienen que ver con los salarios, las condiciones salariales que hay en la docencia de todas las provincias, y por otra parte, cuál es el estado en el cual se encuentra académicamente una buena parte de la sociedad. Hablamos de los estudiantes que tienen dificultades en el aprendizaje, y mientras todo el mundo está discutiendo la incorporación de pantallas, de tecnología para el desarrollo de la educación, hay un caso como por ejemplo en Suecia, donde el gobierno ha dicho, vamos a parar un poco este proceso de digitalización del acceso al conocimiento, vamos a volver a los libros. El tema de la lectura es muy importante, y vamos a ver por qué en el bloque que viene. Y desde ya vamos a tener la participación en este programa de Jorge Figueroa, docente de la Facultad de Artes. Es un experto en estética, es titular profesor docente de esa cátedra en la Facultad de Artes, y también es periodista especializado en arte del diario La Gaceta. Con él vamos a conversar sobre las expresiones artísticas y, como venimos hablando en algunos programas ya, de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Vamos a hablar de inteligencia artificial y arte. Así que los invitamos a quedarse hasta las 8 de la noche en Radio Universidad y mantenernos al tanto de todo esto que tenemos preparado para el programa de hoy. Vamos a la música, vamos a una breve pausa musical y ya regresamos con más Docentes en Debate. Docentes en Debate, ellos tienen la palabra. Al aire de Radio Universidad, 7 minutos nos separan de las 19:30, la cual va a ser la hora de la tanda. Pero vamos a empezar a desarrollar lo que habíamos anticipado al inicio del programa, lo que tiene que ver con la educación fundamentalmente. Queremos abrir de alguna forma el espacio a la reflexión, a lo que está pasando en todo el mundo y a cómo la tecnología está incidiendo paulatinamente, o de lleno si se quiere, muchas veces nos supera, en las cuestiones de la educación. De alguna manera, lo que fue la pandemia nos obligó, y obligó a todo el mundo en general, a reconvertir la forma de dar clases, la forma de asistir, la forma de aprender, porque la virtualidad se instaló de lleno y de alguna forma llegó para quedarse. Sin embargo, hay países denominados de primer mundo, como por ejemplo Suecia, que está empezando a cuestionar la preponderancia de las pantallas y tecnologías digitales en sus escuelas, algo que había impulsado anteriormente el propio gobierno de Suecia. Para la ministra de Educación, Lotta Edholm, el reemplazo gradual de libros por pantalla, que se da desde hace 15 años, ya estamos en 2023, esto es desde el 2008, concibe la digitalización como una cualidad intrínsecamente positiva, sin considerar a fondo la importancia de los contenidos que se enseñan y aprenden. Por eso, el gobierno, que es un gobierno de centro-derecha en Suecia, anunció una inversión de 60 millones de euros este año y 45 millones en 2024 y 2025 en material didáctico que fortalezca el desarrollo del lenguaje, la lectura y la escritura. Uno de los objetivos es que cada estudiante trabaje con un libro por materia. Para la ministra Edholm, esos manuales conservan ventajas que todavía ninguna tablet logró reemplazar. ¿Sí? Su propósito no es abandonar el plan de digitalización aprobado el año pasado, sino que diferentes expertos lo estudien para que en función de sus conclusiones se apliquen los cambios necesarios. La propia funcionaria reconoce que la digitalización puede ser fantástica para los estudiantes, pero hay que usarla con sensatez.
Por supuesto, esta medida reactualizó un debate de fondo que ya venía transcurriendo hace años sobre posturas en contra de la preponderancia de estas tecnologías que se centran en la pasividad y dependencia de la mente inmadura de los niños ante las pantallas y priorizan los mecanismos de aprendizaje que suceden al equivocarse, corregir y leer sobre el papel. Quienes están a favor recuerdan la importancia del componente motivacional que implican, además de recordar su utilidad como recursos complementarios, ya sea a través de información de páginas oficiales, canciones, películas o documentales. El doctor en Ciencias de la Educación, Héctor Gardó, prefirió plantear una cuestión que nos interpela más allá de la escuela. Y él dice lo siguiente: deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo para fomentar la lectura entre la infancia y la juventud, especialmente en los entornos vulnerables, donde la familia no hace esa función de apoyo, donde si no lees en el colegio, no lees en ningún lado. Bueno, desde ya es una cuestión importantísima. Hay países como por ejemplo Suecia, que hace 15 años vienen utilizando tablets, notebooks, etcétera, en la educación a nivel diario, y hoy están diciendo, bueno, quizás hay formas de aprender que no pueden ser reemplazadas por una pantalla, y realmente la cuestión de tener un manual, un libro en la mano, subrayarlo, escribir notas al pie, notas marginales, etcétera, tiene toda una funcionalidad en el aprendizaje. Bueno, naturalmente las cosas, el arribo de la tecnología no borra o no hace que desaparezcan distintas herramientas que han aparecido a lo largo del tiempo. Lo sabemos con los medios de comunicación, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, la aparición de la televisión no mató, entre comillas, a la radio. La aparición de internet no hizo desaparecer a las publicaciones en papel. Las revistas y diarios se siguen imprimiendo de una forma diferente, se lee de manera diferente, pero esto sigue estando vigente. A propósito de esto, hay una cifra estadística es preocupante realmente, y que tiene que ver con el país, ¿no? Con la realidad argentina, con la realidad de la región, que tiene que ver con la lectocomprensión, ¿sí? Con lo que los chicos en la edad escolar entienden de aquello que leen. Hay cifras que son alarmantes. Hay ONGs que están trabajando en este tipo de estudios. Un relevamiento realizado por el Estudio Regional Comparativo y Explicativo, ERCE por sus siglas, manifiesta que el 46% de los alumnos argentinos de tercer grado no entiende lo que lee. ¿Se entiende? O sea, son chicos que pueden leer, pero no comprender aquello que están leyendo. Bueno, esto afecta el avance de los chicos en esta etapa escolar, sin duda alguna. Y bueno, es parte de una campaña que ha lanzado este relevamiento el Observatorio de Argentinos por la Educación, que es una campaña de alfabetización, que es el hashtag No Entienden Lo Que Leen. Lo pueden ver en Twitter, por ejemplo, y tiene como objetivo visibilizar la gravedad de las cifras sobre comprensión lectora en el país y a movilizar a toda la sociedad para contribuir con la mejora de los aprendizajes. Bueno, lo que manifiestan básicamente es que hay que ir a una reestructuración del sistema educativo, ya que manifiestan que las estructuras del sistema educativo construidas en el siglo XX estaban hechas para conservarse, no para ser dinámicas, y hoy, en el siglo XXI, donde la información está digitalizada y cambia permanentemente, necesitamos un sistema que sea más flexible y dinámico. Para cerrar, tenemos a Suecia, que es, entre comillas, el futuro, donde están diciendo volvemos a los libros, porque las pantallas no nos sirven como si lo hacían los libros y manuales. Y en el caso de Argentina, donde tenés una situación crítica, donde el 46% de los chicos que están en tercer grado no comprenden aquello que leen. Bueno, hay mucho por trabajar. Desde ya la lectura es fundamental, de todo, leer lo que sea, no necesariamente libros o revistas, pero el hábito de leer es fundamental, y quizás algo que con el advenimiento de las redes sociales cuesta un poco, ¿no?, manejar. Llegamos a las 19:30, vamos a una tanda. Docentes en debate. Ellos tienen la palabra.
Volvemos al aire de Radio Universidad Tucumán, FM 94.7, 19:37 minutos en todo el territorio de la República Argentina. Bueno, en esta etapa final del programa, vamos a decirlo, apenas 22 minutos para las 8. Bueno, queremos abrir el debate, como ya lo venimos haciendo hace varios programas, de buscar reflexionar sobre la realidad que circunda nuestro mundo, y desde ya a lo que tiene que ver con la educación, con la inteligencia artificial, con el arte, con las distintas expresiones que hay una frase que podríamos decir: el futuro ya llegó, ¿no? Como tomando un recurso de la industria cultural, de la música, particularmente de los redonditos de ricota, y estamos acá con visitas en el estudio. Está a mi lado Jorge Figueroa, docente de la Facultad de Artes y periodista de La Gaceta, especializado en arte, docente de la Cátedra de Estética. ¿Verdad, Jorge? ¿Cómo estás? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, Jorge, esta entrevista surgió, en realidad queríamos hablar de este tema hace bastante, y particularmente relacionado al arte, porque bueno, quizá no todo el mundo está tan habituado a lo que es la inteligencia artificial, pero hay una multiplicidad muy grande y una gama muy grande de herramientas que permiten crear contenido, o sea, lo que se llama la inteligencia artificial generativa, porque permite crear contenido, y así como lo han utilizado escritores para hacer canciones, libros, ensayos, y también lo han incluso diseñadores gráficos, creadores de pintores, artistas plásticos, porque también se pueden crear no solamente imágenes, pinturas, gráficos, sino también hasta videos. O sea, es un desarrollo muy grande, pero ha puesto de relieve un montón de situaciones y cuestiones que quizás todavía no están del todo claros hasta a dónde se podrá llegar con las posibilidades que ofrece esta tecnología. Y queríamos hablar con vos porque una columna muy interesante de tu autoría en la Gaceta del 21 de mayo de 2023, cuyo título es Inteligencia Artificial, expectativas y opiniones encontradas, casi como un apocalípticos e integrados, ¿no? Parafraseando a Humberto Eco con esto. Pero ¿cómo ha impactado la llegada, la irrupción, si se quiere, de la inteligencia artificial en el campo, en el mundo del arte? Bueno, lo primero que diré es que todo esto nos permite reflexionar muchísimo, pero además que no era como una cosa que estaba perfectamente anunciada. Uh-huh. Digamos que la inteligencia artificial se utiliza, tal vez no con el nombre que hoy lo decimos así, la inteligencia artificial, pero es una cosa que se viene utilizando desde hace tiempo, ¿no? Algoritmos mediante, claro. Pero mucho antes. En el arte, cuando vos hablas con algún artista o con alguna persona preparada, te das cuenta que, bueno, ¿y el montaje qué? Claro, no se trata, por supuesto, de decir, bueno, ¿y qué? Si ya venía de antes, la fotografía, bla, 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 bla. Claro, nos estamos refiriendo a un tipo de inteligencia artificial que, esto siempre hay que aclarar, digamos, se comenzó a difundir a fines del año pasado. Sí. O sea, el famoso ChatGPT es, creo que en noviembre del 22, surge así con una expectativa, irrumpe así con mucha potencia, tanto que uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿No? Y surge de programas que ya estaban funcionando a ese nivel, pero ahora con una cosa mucho más directa. Porque lo primero que uno, así, lo googleamos, ¿viste? Ponemos Wikipedia y lo primero que surge, digamos, de este chat es que se trata de un modelo de lenguaje, sí, en el cual uno interroga y hay una respuesta, ¿no? Mirá vos, hoy justamente en una clase
al mediodía, estábamos comenzando a introducir el tema del lenguaje en el siglo XX y pensábamos la frase, digamos, de Wittgenstein, cuando habla de que el lenguaje es una serie está determinado por su uso, ¿no? Y cómo finalmente todo es un lenguaje, ¿no? Bien. Bueno, esto también es un lenguaje. Porque la cosa venía así, te cuento una anécdota en 2 segundos. La cosa venía así, determinar, bueno, estoy hablando de mi relación de la clase con los alumnos, si cuándo había terminado el siglo XX. Bien. Si ya había terminado, ¿no? Entonces hay todo un sector de historiadores que dice que el siglo XX terminó en los 60, ¿no? En los 60. Aludiendo, por supuesto, a esa ruptura epistemológica que hay en los 60, bastante filosófica, pero hay otros historiadores que dicen que el siglo XX todavía sigue, ¿no? Y uno tiene que pensar en función del eje central del siglo XX, que es el lenguaje, ese lenguaje que, bueno, el estructuralismo se propuso regimentar, conquistar, captar, y el postestructuralismo interpretar. Bueno, todo habla del lenguaje. Bueno, aquí este modelo del lenguaje, de la inteligencia artificial, nos viene a proponer un conjunto de respuestas ante nuestras preguntas, pero que bueno, que no hay una, ¿cómo decirlo? No hay una actitud pasiva de nuestra parte, porque por lo menos lo que yo investigué y consulté, y nadie se queda con la respuesta. Claro. O muy poca gente dice, bueno, sí, bueno, Revolución Rusa, 1917, Revolución Bolchevique, Partido Bolchevique, un párrafo, 2 párrafos si queremos. Bueno, pero si vos querés investigar, no te quedás en eso. Sin dudas. Las preguntas siguen. Claro, se suele decir, o eso es lo que dicen al menos los expertos, que el uso de estas herramientas no es el punto final, sino más bien el punto de partida. Sí. Yo coincido mucho con eso. No sabemos todavía hasta dónde va a llegar. Pero bueno, insisto, en la clase de hoy hemos hablado muchas cosas, como por ejemplo, ¿qué hacer la tecnología con la tecnología contemporánea en los puestos de trabajo? ¿Acaso, le di este ejemplo a mis alumnos, acaso Marx iba a propiciar que se destruyan las máquinas a los obreros, esas máquinas que los sometían, que lo alienaban totalmente, digamos, de lo que estaban haciendo? No, Marx nunca propuso eso. Eso más bien habrá sido una propuesta de los de algún sector del tradicionalismo inglés, pero digamos, no, había que aprovechar esas tecnologías, esa herramienta, digamos, claro, aprovechar para los trabajadores. Hoy hay mucha gente preocupada por este tema, ¿no? Lo cual es cierto, la preocupación se justifica porque mucha gente está pensando que va a perder su trabajo, lo cual, reitero, es muy posible. Hace rato hablábamos, disculpa Jorge, de esto, de la irrupción de la tecnología y cómo ha modificado ciertas pautas de comportamiento, de consumo, etcétera, pero a su vez de que el arribo de nuevas tecnologías no ha eliminado al desarrollo anterior. Por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, la televisión no es que hizo que la gente dejara de consumir radio, sino que cambió el consumo de la radio. El cine con los periódicos, el arribo de internet y las distintas plataformas, en realidad vamos a un camino de convergencia, y a eso quería ir, y con esta pregunta. A ver, por un ejemplo, hoy en un celular tenemos radio, tenemos tele, tenemos acceso a internet, llamadas telefónicas, así vamos a un camino de convergencia. Y en el caso de la
inteligencia artificial, en el arte particularmente, también hay una convergencia a tal punto que, por ejemplo, hay un caso muy conocido, no sé si lo sabrás, seguramente que sí. En Estados Unidos hay dos cantantes, uno es un rapero, el nombre es Drake, y el otro es el cantante de una banda que es The Weeknd. Ellos nunca cantaron juntos, pero a través de la inteligencia artificial lograron crear una canción de estas dos personas, de esos dos artistas, que fue un éxito en distintas plataformas de streaming como Spotify, etcétera, que no lo habían identificado como generado o creado por inteligencia artificial, a tal punto que hubo un problema hasta legal porque lo tuvieron que bajar de todos esos lugares y había este tema de, bueno, ¿qué se hace con las ganancias que generó eso? Entonces entra también, se redefine quiénes son los autores, o sea, ¿dónde queda el lugar del autor, del creador en todo esto? Qué cosa, ¿no? Porque en el arte, pero también en la ciencia, siempre está el tema del autor, ¿no? Siempre, ¿quién es el creador? Bueno, yo no sé, capaz que algunos docentes me están escuchando y digo, les traigo malas noticias. El autor ha muerto hace mucho, no lo digo yo, ya lo escribió Roland Barthes a fines de los 60, a principios de los 70. Muchachos, olvidemos al autor. Hay toda una teoría del texto, del intertexto, donde Kristeva hablaba mucho del mosaico de citas, de esta cosa de la absorción y producción y transformación de otro texto. Bueno, pero ¿y entonces el autor quién es? A ver, partamos. En 1913, sí, si mal no recuerdo, Duchamp presenta sus primeros ready-mades. 1903. ¿Con qué trabajaba? ¿Qué eran los ready-mades? ¿Qué quiere decir la palabra ready-made? La palabra ready-made quiere decir ya hecho, ya está hecho. Lo que hacía Duchamp, su gesto conceptual era ubicar ese ready-made con alguna pequeña transformación en un espacio dedicado al arte. Entonces el urinario, que se llamaba Fuentes, la rueda de bicicleta, eran cosas que ya estaban hechas, no las hizo él, no las creó él. Sin embargo, ese gesto de decir, bueno, esto es arte, ahí en el museo, o no, después lo sacó del museo, bueno, ahí ya estaba señalando que el artista trabajaba sobre materias primas, mejor dicho, no sobre materias primas, sino que ya había un proceso de transformación. Bueno, en este siglo, en los 90 sobre todo, hay un francés que bueno, que hoy ya se lo gasta mucho, pero tiene algo de razón. ¿Quién es? Nicolas Bourriaud, que es un pensador estrictamente de la estética. Le pone un título a lo que se llama estética relacional, perdón. Sí. Y entonces él habla de que el artista trabaja como un DJ. Y en realidad es así, el artista trabaja como un DJ. ¿Cómo trabaja un DJ? ¿Sí? Va poniendo discos, obras. Pero ¿de dónde la saca? De un sample. O sea, se lo tiene todo grabado. El tipo, la intervención del DJ no es sobre materia prima, sino sobre algo que ya está hecho. Claro. Entonces él lo que va es también ordenando con una serie de efectos, bla 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 bla, pero bueno, es así. El DJ tampoco crea, el artista no crea, o no crea usando esa palabra, esa creación, en los términos que uno puede decir, bueno, uno piensa, ¿quién podría haber sido el último creador? No sé, aparte alude a lo religioso, al misticismo, y lo que yo pienso es que me parece que, no sé, puedo hablar de un Miguel Ángel, ¿no? Que él se
decía creador y el Vaticano lo consideraba como tal, pero hoy ya no hay creadores. Y lo dice Barthes, ¿a quién más quieren escuchar? Claro. ¿No? O sea, lo dice todo un sector de la filosofía y el pensamiento estético muy comprometido y, ojo, muy comprometido con las ideas, con la ideología, pero también con el movimiento de lucha. Vos sabés que eso que veíamos recién en la televisión sí. es en el barrio de Nanterre. Sí, los disturbios en Francia. Los disturbios de Francia. El barrio de Nanterre, ahí se originó el Mayo francés. Ajá. Es un barrio obrero, ¿sí? Que tiene una universidad prácticamente obrera y que está en las afueras de París, pero ahí no más, ¿viste? 20, 30 minutos. Bueno, ahí se origina también este tema de conflicto Nanterre, ¿no? Bien. Entonces hay cosas que uno necesariamente tiene que establecer y relacionar y asociar. Y vuelvo al principio. Sí. La inteligencia artificial, porque la gran preocupación es que ya no somos los artistas creadores, entre comillas. No, es que vos te pusiste el título, pero nunca lo fuiste. Pero nunca lo fuiste. Claro. ¿No? Entonces, esto ya está hecho. Todos trabajamos sobre un material que ya está hecho. La reflexión teórica, la reflexión estética, filosófica, está trabajando sobre el concepto, bueno, que ya no sé quién la hizo, que vamos a pensar en Platón, pero que antes de Platón no había nada. Bueno, la historia de la filosofía occidental y cristiana, pongo entre comillas, podría decir que bueno, ahí en Platón estuvo algo así como el inicio, pero no sé si sería muy atrevido decirlo así como así. Claro. Lo cierto es que hoy la inteligencia artificial nos permite una serie de herramientas, no sabemos dónde va a terminar. Importa preguntarse hasta dónde va a llegar. ¿Vos decís que no importa? Y no, porque ¿cuál sería el peligro? O sea, digo, uno dice, bueno, ¿hasta dónde va a llegar? Se pregunta uno cuando está ante un peligro o ante una amenaza. Pero aquí, ¿cuál sería el peligro? ¿Cuál sería la amenaza? ¿En el campo del arte decís? ¿O en general? En general. En general. A mí me parece que si vos conversas con cualquier científico, sea del mundo de la medicina, de la matemática o lo que sea, el tema de la inteligencia artificial está estudiándose todos los días. Convive con el medio ambiente de esas ciencias. Pero además se estudia todos los días. Claro. Y se ve qué nos puede dar esto. Porque Bien. no hay preguntas, no hay respuestas muy seguras todavía. Es cierto. Bueno, llegamos al cierre. Sí. Nos despedimos, pero desde ya, Jorge, agradezco que hayas estado presente acá en Docentes en Debate para hablar de este tema que para nosotros es muy importante. Porque ¿Me además, dejas 2 segundos? Sí. Porque capaz que me olvidé de algunas cosas. ¿El Photoshop qué es? ¿No es un cambio? ¿Sí? ¿No te transforma una imagen? ¿Seguro? Bueno, ahora estos programas de inteligencia artificial te dan una respuesta, pero uno puede intervenir sobre esa respuesta. Es cierto. ¿No? O sea, no tiene un lugar pasivo de aceptar, a menos que bueno que lo tengan en su vida, qué sé yo, pero no le echemos la culpa a la inteligencia artificial. Bien, me quedan muchísimas preguntas y reflexiones, pero seguramente lo vamos a dejar para más adelante. Estamos llegando al final de este programa, apenas 4 minutos nos separan de las 8 de la noche, hoy lunes 3 de julio. Nosotros nos vamos a reencontrar recién el lunes 24, ya que estas 2 semanas siguientes son las del receso de invierno en la UNT, y particularmente la ADIUN también va a hacer uso de estas 2 semanas como para tomar un aire, volver con energías renovadas y desde ya seguir con toda la actualidad de la docencia universitaria acá en Docentes en Debate por Radio Universidad FM 94.7. Jorge, muchas gracias. De nada, a la disposición de ustedes. Bien, nos despedimos. Estuvo acá en el Día del Locutor José Luis Abraham en la locución, seguramente sigue hasta más tarde. Edgar Huanco en la operación técnica, Marcelo Bustamante en la conducción de este programa. Nos reencontramos en 2 semanas. Que tengan unas
una buena semana y unas merecidas vacaciones de invierno.